Ya, ok, bueno. Están entrando tus compañeros, vamos avanzando igual. Ya no hay, no hay otra forma. Bien, entonces, como les decía, los dos temas de ahora es el tema de politraumatizado y el del tema de abdomen agudo quirúrgico. ¿Ya? Entonces, este primer tema de politraumatizado es un tema muy, muy importante, ¿no? Entonces, tienen que manejarlo bien, tienen que tener los conceptos claros, las ideas y el manejo para el paciente, ¿no? Entonces, algún momento en el internado, cuando esté en el SERUM, por ahí les pueden tener oportunidad de estar frente a un caso similar, ¿no? Entonces hay que saber qué hacer, porque hemos dicho que en cirugía, ¿no? El tiempo es muy importante, ¿no? El tiempo para tomar una decisión, eso es muy, muy, muy importante para la evolución del paciente, para el pronóstico del paciente, ¿no? O sea, el demorar alguna cosa que nosotros podamos corregir o hacer un diagnóstico oportuno, una evacuación oportuna, un procedimiento oportuno, le puede salvar la vida al paciente, ¿ya? Entonces, eh, hay que proyectarse a eso, ¿no? O sea, el actuar rápidamente en cirugía, no podemos demorar mucho, no podemos tener dudas en lo que vamos a hacer cuando tengamos pacientes, sobre todo en gran volumen, ¿no? Obviamente tranquilizarse y de ahí actuar rápidamente, ¿no? Entonces, esa es la idea para poder empezar a manejar este tipo de patologías, ¿ya? Ok. Entonces, este tema de politraumatizado, ¿no? Vamos a hablar muchísimo en la parte práctica. Acá está corriendo un pequeño video, algo sencillo, ¿no? Pero se ve, por ejemplo, un señor que está pues sin cinturón de seguridad, manejando desprovisto, descuidado, ¿no? Y de un momento a otro, ¡pum!, un accidente terrible, ¿no? O sea, que puede pasar como puede pasar con cualquier otro paciente, ¿no? Entonces, eso puede pasar en un paciente politraumatizado, ¿ya? Entonces, cuestión de segundos, ¿no? Si se dan cuenta, es cuestión de segundos de lo que puede pasar en un paciente que no esté con las medidas de seguridad. A veces los accidentes pues pasan y uno no tiene, digamos, el cuidado o no sabes qué puede pasar realmente, ¿no? Hay accidentes, ¿ya? Que pueden ser incluso predecibles, ¿no? Y hay algunos que no, ¿no? Entonces, hay que ver qué puede pasar en ese aspecto, ¿no? Entonces, para poder empezar a hablar del tema de politraumatizado, tenemos que tomar pues la parte inicial, la parte básica. Estos dos son dos textos, para estudiantes, estudiantes de pregrado, internado, residentado, ¿no? Posgrado, que sirven, son libros muy interesantes, ¿no? El primero es el ATLS, que seguramente algunos de ustedes ya lo han podido ver, leer alguna parte, es un libro muy completo, el soporte vital avanzado en trauma, ¿no? Que se ha ido modificando con las ediciones iniciales, ¿no? Cuando yo hice la residencia, estábamos en la séptima y justo cambió a la octava edición. Ahorita está en novena, décima edición y ya salió. Eh, Hay algunos pequeños conceptos que básicamente cambian, ¿no? Entre una y otra, pero de ahí todo lo básico se va manejando igual, se va teniendo una idea clara de cómo es el manejo del soporte en trauma, ¿no? Ese es el primer paso, ¿no? El paso inicial para manejar un paciente traumatizado. Y el otro, el PHTLS, el soporte vital en trauma prehospitalario, igual también, ¿no? Esto más lo usan los paramédicos, ¿no? O sea, en Lima, por ejemplo, hay eso, ¿no? Hay esa carrera que es ser paramédico, ¿no? Los que manejan mucho el tema de ambulancias, hay empresas que se dedican a eso simplemente, ¿no? Está el conductor, está ahí un médico y un paramédico, ¿no? El paramédico es el que hace las labores del enfermero cuando no se tiene pues un enfermero ahí a la mano, ¿no? También, entonces, manejan bastante con este texto guía para poder empezar a tener una idea clara de cómo puede ser el paciente. Entonces, ustedes pueden buscar
cualquiera de los dos textos, sobre todo el primero, para que ya puedan tener un poquito más de idea de cómo se puede manejar un paciente en trauma, ¿ya? Hablar de trauma es un tema muy extenso, ¿no? Hay libros, igual cuando veamos la siguiente clase de trauma abdominal, hay libros extensos, hay artículos muy interesantes de acuerdo a cada trauma en cada región. Acá en el ATLS te habla pues de todo lo general, ¿no? O sea, te empieza a describir igual cómo vas a manejar un paciente desde la parte inicial prehospitalaria hasta los cuidados post-hospitalarios que pueda tener un paciente, ¿no? Entonces, es algo muy sencillo, pero muy concreto y muy ilustrativo para ustedes, ¿no? Entonces, el ATLS, ¿no? Como hemos dicho, es un programa de educación médica que ha empezado en Estados Unidos en el año 1978, ¿no? Que es un curso avanzado de soporte de apoyo vital en trauma, ¿ya? Entonces, que se sigue modificando cada 3, cada 4 años, más o menos una nueva edición, ¿no? Para ver de acuerdo al tiempo. Ahora, hay contextos que tienen que tener en cuenta de acuerdo a la situación geográfica, ¿no? Entonces, es diferente, obviamente, que tú manejes una población de 500,000 habitantes a que manejes una población de 5, 10 millones de habitantes, ¿no? Entonces, es totalmente diferente, o sea, y también lo que es la urbe, la metrópoli va a hacer que tengas mucho más predisposición a algún tipo de accidente, ¿no? O sea, eso, los que han vivido, los que han visto en las ciudades grandes, cómo es, ¿no? El tema de trauma. En nuestra formación, ¿no? En el Hospital Cayetano, pues había muchísimo trauma, ¿no? Porque estaba cerquita a la Panamericana Norte, ¿no? Entonces ahí venían pues accidentes de todo tipo, ¿no? De traumas de todo tipo, entonces que se tenía que manejar rápidamente en el área de emergencia, en el área de trauma shock, ¿ya? Entonces, tenemos que empezar a distinguir la diferencia de un paciente policontuso a un politraumatizado. O sea, no es lo mismo, ¿ya? Entonces, eso también tiene que estar claro cuando ustedes evalúen el paciente. O sea, tiene que tener un diagnóstico, ¿no? Entonces, hay casos en los cuales tú le colocas sistema de descartar trauma torácico, descartar trauma pélvico, descartar trauma, lo que quieras, ¿ya? Pero en general el título es esto, ¿no? O es policontuso o politraumatizado. Y de ahí tú vas desglosando cualquiera de las opciones que puedas tener o cualquiera de las lesiones que puedes tener en un paciente. Con un paciente policontuso puedes tener varias lesiones, sí, y con un paciente politraumatizado también puedes tener varias lesiones, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿ya? Para poder manejar a nuestros pacientes de ahora en adelante, ¿ya? Entonces, a ver, ¿cuándo es un policontuso? ¿Cuándo es un politraumatizado? En general tenemos muchas alternativas para que un paciente sea un policontuso o un politraumatizado. En general, para un politraumatizado necesitamos, como ven en las imágenes, impactos de alta energía, ¿no? O sea, con mucha velocidad, con mucha intensidad, de repente con mucha altura, choque de autos, por ejemplo, una volcadura de una carrera de caballos, una volcadura de motocicleta, un despiste de un tren, un descarrilamiento, un accidente de mucha intensidad, ¿no? Generalmente ahí es donde tú ya piensas que el paciente pues va a convertirse en un politraumatizado, o sea, o con sospecha, ¿no? Entonces, pero igual como les decía, el mecanismo va a ser importantísimo en cirugía. Hay mecanismos que son, digamos, débiles, ¿no? De no tan alta intensidad, pero que puede tener resultado grave. O sea, con una pequeña caída, digamos, de 1 metro, 2 metros, el paciente puede tener una lesión cervical grave o un TEC grave, dependiendo de cómo va a ser el mecanismo de trauma, si va a caer sobre una superficie dura, una blanda, si va a haber amortiguación o no, la edad del paciente, el mismo estado físico del paciente, o sea, muchas cosas que van a involucrar en un paciente que va a tener algún tipo de trauma, ¿ya? Entonces, es ideas generales simplemente. Pero en general, un paciente politraumatizado, ¿quién es? Es un paciente que tenga 2 o más lesiones que pongan en peligro la vida de este paciente, ¿ya? O sea, 2 lesiones que tú creas que lo pueden matar a este paciente, o sea, ese es un paciente politraumatizado, ¿ya? Entonces, hay que tener en cuenta eso. No es que tenga, digamos, 20, 30 heridas en el cuerpo y demás, va a ser politraumatizado, no. No. Entonces, eso también hay que tener en cuenta, cuidado. O sea, tienen que ser 2 lesiones muy importantes,
¿ya? Que puedan comprometer la vida del paciente. Si no es eso, es la definición de lo que es un policontuso. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia básicamente entre uno y otro que tienen que empezar a manejar ustedes. Los mecanismos básicamente son tres grupos grandes para la formación de un politraumatizado, ¿no? Uno, un accidente de tránsito, ya todos los tipos de accidentes de tránsito que ustedes se puedan imaginar, accidente laboral también, todos los accidentes de lo que es en trabajos, digamos, extremos, con mucho riesgo, con mucha exposición, digamos, a agentes, dañinos para su misma salud o con agentes corrosivos, de repente trabajos en mucha altura, en sótanos, en minas y demás, todas esas cosas que pueden hacer que un paciente tenga algún accidente grave o una agresión personal, pues, ¿no? Vandalismos, terrorismo, y todo lo demás que puede pasar para que el paciente sea un politraumatizado. Estos son ejemplos, ¿no? Tenemos muchísimos más ejemplos de lo que es el tema de un politraumatizado, pero, por ejemplo, un politraumatizado puede ser un accidente de tránsito peatonal, ¿no? Bien, lo atropella pues un auto a mucha velocidad, igual. Accidentes de tránsito como ocupante, eso también tienes que ver, es diferente que tú tengas un accidente estando como copiloto, ¿no? Con cinturón de seguridad, a que tengas un accidente que esté en la parte de atrás del auto sin cinturón de seguridad, que el impacto haya sido, digamos, más lateral o posterior y demás, entonces también va a ser diferente. El mecanismo en este caso sí nos va a importar averiguar cómo ha pasado este tipo de accidente. Accidentes de gran velocidad, ya lo hemos nombrado, caídas de grandes alturas, rodamientos, aplastamientos, congelamiento, traumatismos encefalocranianos graves, grandes quemados, polifracturados, eviscerados, trauma por arma de fuego y demás, ¿no? O sea, hay muchos más ejemplos, ¿no? Que ustedes se pueden imaginar para ver que un paciente pues sea candidato a que tenga un politraumatismo. ¿Ok? Acá tenemos dos fotos de dos pacientes que hemos tenido en el hospital para que ustedes vean. El primero es un paciente que ha tenido un trauma abdominal cerrado, ¿ya? Que hizo perforaciones intestinales múltiples con una peritonitis fecaloidea, una perforación del colon, ¿no? El paciente tuvo algo gravísimo y era un politraumatizado por un accidente de tránsito, peatonal, un trauma abdominal cerrado. Y el otro es igual un trauma pélvico con fractura pélvica bilateral, ¿no? Fractura de cadera bilateral, con trauma perineal, trauma genital, algo también extremo, con un sangrado, llegó el paciente con un shock hipovolémico, agregado a esto, ¿no? Que es un paciente politraumatizado y también puede estar en shock. Puede que sí, puede que no. Ok. Entonces, en un mismo accidente puede haber policontusos o politraumatizados, sabiendo el mecanismo de acción. Esa es la pregunta que nosotros nos hacemos siempre para ver. Entonces, la respuesta es sí, ¿no? Entonces, tú tienes, hemos dicho, un accidente, ¿no? Un mecanismo diferente. Entonces, es diferente cómo ha sido el impacto, si es el impacto directo, dónde está ubicado la persona en ese momento o no. Entonces, puede haber muchas circunstancias. Sobre todo esto pasa en los accidentes de tránsitos, pues, de los buses o los accidentes interprovinciales, ¿no? Donde hay mucho accidente y donde hay muchas personas involucradas en el accidente, ¿no? Entonces, un desbarrancamiento, un choque con otro bus, normalmente, pues, son muchas las personas que están ahí en el escenario. Entonces tú tienes que ver si todos van a tener el mismo mecanismo o no. Entonces probablemente no, va a ser diferente. Algunos sí van a tener lesiones mucho más graves y otros van a tener lesiones, digamos, moderadas y otros lesiones leves, ¿no? Entonces eso también tenemos que ir distinguiendo de acuerdo al mecanismo que tenemos en cada accidente, ¿ya? Entonces para la evaluación de este paciente politraumatizado según el ATLS tenemos 7 partes iniciales. Entonces, 7 títulos, ¿no? Que vamos a desglosar uno por uno para la evaluación de estos pacientes, ¿ok? Entonces, la primera es la preparación, ¿no? La preparación. Después viene el triaje, después viene la evaluación primaria, luego viene una reanimación, después viene una evaluación secundaria, luego viene una reevaluación y monitoreo, y al final vienen los cuidados definitivos. ¿Ya? Entonces son 7 pasos que tenemos que tener en cuenta para manejar y evaluar bien a nuestros pacientes. ¿Ya?
Entonces, hay algunos casos en los cuales no se cumplen estos 7 pasos. ¿Por qué? Por ejemplo, estás preparando a tu paciente, haces un triaje y el paciente te hace un paro y no sale, fallece, entonces ya ahí queda, ¿no? Ahí queda, ya no puedes seguir yendo más para adelante. O que un paciente, pues definitivamente se estabiliza rápidamente y ya lo haces una reevaluación y lo mandas a casa, digamos, entonces ya tienes una evaluación un poco más acortada. Pero en general, todos los pacientes politraumatizados tendrían que tener estos 7 pasos. Entonces, la primera parte habla de la preparación, ¿no? Entonces, ¿qué significa la preparación? Todo lo que va a pasar desde que el paciente pues está en el escenario hasta que va a ingresar al centro de salud o al hospital. O sea, desde la llegada de la zona hasta que llega al hospital, todo es lo que va a pasar con el paciente. Entonces, acá el tiempo es muy importante. El tiempo de traslado es clave. Cuando nos hacen referencia a nosotros en el hospital, entonces, normalmente todas las referencias pues las aceptamos porque el tema de negar una referencia a veces trae problemas para la institución y demás, ¿no? Entonces, cuando es un accidente de tránsito, incluso no es necesaria una referencia, o sea, lo traen al paciente, a los pacientes y, y queda ahí, ¿no? Queda ahí. O sea, tienes que atender al paciente cuando está llegando, ¿ya? Entonces, ese es uno. Dos, del tiempo que tú vas a tener desde que está llegando, es diferente que tú manejas inicialmente a tu paciente cuando ya ha sido trasladado, digamos, unas 5 horas, ha pasado mucho tiempo y de repente no han hecho lo correcto con este paciente, a que pues llegue pues en 5 o 10 minutos, a que tenga 5 o 10 minutos, digamos, de tu hospital, ¿no? O sea, va a ser muy importante y clave para el paciente su manejo y su evolución de tus pacientes. Entonces, hay que reconocer si el paciente es un paciente traumatizado, con lesiones graves o no, ¿no? Eso es en la primera fase. Hacer un buen triaje también, que es un desglose o una evaluación rápida para nuestros pacientes que vamos a manejar. Más si es que tienes una gran cantidad de pacientes, entonces ahí es donde tenemos que tener mucho más el ojo, ¿no es cierto? O sea, y decir rápidamente, a este paciente lo vamos a atender más rápido, el otro no, este puede esperarnos un poquito, el otro no. Entonces, todo eso tenemos que hacer en la parte del triaje. Después, un control de funciones vitales básicamente, ¿no? Un control de funciones vitales que tiene que ser algo rápido para los pacientes, ¿ya? Lo necesario, pues, ¿no? Hemos dicho frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación y presión arterial. Inicialmente, incluso en cirugía, hemos dicho que cuando un paciente está taquicárdico es porque algo malo puede tener, ¿ya? Es que puede haber una hemorragia, un sangrado y demás. Entonces, la frecuencia cardíaca es el primer signo de alarma para nosotros en cirugía. Hay que iniciar el control de la vía aérea y control de las hemorragias, obviamente. Ves, si un paciente tiene una lesión cervical, hay que inmovilizarlo. Si tiene un sangrado evidente, hay que tratar de comprimirlo o suturar en ese momento para que no haya un sangrado importante y demás, ¿no? Entonces, todo esto en la primera parte, ¿ya? Entonces, idealmente debería pasar eso, ¿no? Como tienen los grandes hospitales, las grandes clínicas, tener un manejo especializado para traslado de estos pacientes, ¿no? Acá se ve en la mano derecha quien conoce la clínica Delgado, ¿ya? En Lima, en Miraflores, que tiene un helipuerto, entonces a veces los pacientes llegan rápidamente, ¿no? Del helicóptero de donde está el paciente cercano, pum, lo recogen y vuelve a ir para allá, o en los hospitales de Estados Unidos igual, que tienen helipuertos en el último piso, ¿no? Para el traslado de un hospital a otro hospital y demás, ¿no? Eso debería ser lo ideal para estos pacientes, para manejar rápidamente un traslado, que hemos dicho que el tiempo es algo clave para nuestros pacientes traumatizados. El tema de shock traumático se va a manejar básicamente de acuerdo al tiempo, hemos dicho. Y el tiempo es clave la primera hora del accidente. Es la hora de oro, lo que le llamamos. La hora de oro, la primera hora del accidente. Entonces, mientras más tiempo pase del accidente hasta que llegue a tus manos o llegue al centro, al hospital, va a ser más difícil y el pronóstico va a ser mucho más sombrío para este tipo de pacientes, ¿ya? Entonces acá se tiene que hacer una atención inicial y derivación a un centro de trauma. Entonces hay hospitales que tienen su unidad de trauma,
¿ya? Entonces, eso se ve mucho en Estados Unidos, en Colombia, en Brasil, hay hospitales solamente que se dedican a trauma, ¿ya? Entonces, llega un paciente a un hospital X y ven que es un trauma, lo estabilizan y luego, ¡pum!, lo pasan a ese hospital que es mucho más especializado, hay cirujanos entrenados solamente en trauma, hay emergenciólogos que ven puro trauma y demás, ¿no? Entonces, debería ser eso, ¿no? Debería ser lo mejor, ¿ya? Entonces, esta reglada, ¿no? Ordenada, sistemática, organizada y especializada. Este paciente para que te lo puedan aceptar en el centro donde tú estás pensando. Ok, acá vamos a poner igual rápidamente un pequeño videíto de cómo es más o menos el traslado de un paciente pues politraumatizado o accidentado, ¿no? Entonces, algo básico, ¿no? Lo que normalmente se ve esto en Lima, ¿no? Como les decía, el tema de los bomberos, hay el tema de empresas que se dedican mucho al tema de ambulancia, al manejo de pacientes, ¿no? Entonces ven un paciente, encuentran un paciente que está accidentado, entonces viene todo el equipo, lo observan, lo evalúan rápidamente, siempre hay alguien que está a la cabeza, ¿no? El médico que está a cargo de todo el equipo, ¿no? Va, le pregunta a la paciente cómo está, ¿no? Para ver si está despierta, si está somnolienta, si de repente está inconsciente el paciente, eso también va a ser signos de que algo puede estar pasando. Hacen una pequeña movilización en bloque rápidamente al paciente y la primera parte, que ya lo vamos a desglosar, es estabilización de la vía aérea, ¿no? Estabilización de columna cervical y la vía aérea. Mientras tanto, haciendo eso, el otro personal está tomándole las funciones vitales iniciales, ¿no? Le está tomando la frecuencia cardíaca, le va a tomar la frecuencia respiratoria, le está tomando la presión arterial y va viendo cómo va, ¿no? Entonces va dándole los datos iniciales al médico, mientras que otro personal empieza un examen rápido del paciente, ¿no? Tratar de un poquito de desvestir al paciente y poder seguir evaluando, ¿no? Entonces, de repente un poquito de ambuceo por el oxígeno que pueda tener el paciente y vas viendo las posibles lesiones o los posibles diagnósticos que puede tener este paciente. Probablemente ahí ya le puedes encontrar un TEC, ¿no? Un TEC en evolución, si no es un TEC moderado o grave. Puedes tener un trauma torácico cerrado, ¿ya? Puedes tener un trauma abdominal cerrado, puedes tener un trauma pélvico, puedes tener alguna fractura o lesión de alguna extremidad y demás, ¿no? Entonces, desde arriba hasta abajo se tiene que hacer una evaluación completa. Mientras que van monitorizando al paciente, le van tomando las funciones vitales, le van colocando su vía, ¿no? Entonces, ya se está haciendo la parte inicial del paciente. Ahí están simulando que el paciente tiene un neumotórax a tensión, ¿no? Le están colocando una pequeña agujita en el segundo espacio intercostal derecho y eso estaría aliviando temporalmente al paciente para que no pueda fallecer en ese momento, ¿no? Lo van colocando la vía, van examinando rápidamente desde arriba hacia abajo y ya van haciendo una coordinación, ¿no? O sea, mientras que están haciendo el examen, ya van llamando al centro, al hospital donde van ir a referirlo al paciente, ¿no? Donde van a trasladarlo al paciente, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, ya han ido la parte alta, la parte de tórax, la parte de abdomen y están yendo a la parte de extremidades, una pequeña inmovilización, ¿no? Fácil con un pequeño cartón, un pequeño algodón, ¿no? Y una venda para poder tratar de inmovilizar esa zona, ¿ya? Entonces, se vuelve a hacer una reevaluación de las funciones vitales otra vez, segunda vez, para ver cómo está el paciente después del manejo inicial que le han dado, ¿no? Este paciente. Entonces, después de eso ya se hizo la coordinación, ¿no? Están volviendo a preguntar cómo está el paciente, lo tratan de volver a incentivar si va a despertar o no va a despertar, ¿ya? Después de este manejo inicial. Y ven ya con los posibles diagnósticos que sí amerita un traslado rápido a un hospital, pues, ¿no? Entonces, ya traen los insumos, ahí está cerca la ambulancia, ¿no? Entonces, la movilización también de este paciente hasta que no demuestres que no tengas un trauma cervical o de columna importante, hay que tratar de tener mucho cuidado en estos pacientes, ¿no? Una movilización siempre en bloque, uno agarra la cabeza,
otro agarra los hombros y el otro agarra la parte de la cadera, ¿no? Revisas que no tenga lesiones evidentes en la parte posterior, que no haya ningún problema, y la inmovilización con una camilla o con una canastilla, pues, ¿no es cierto? Para poder trasladar al paciente, ¿no? Entonces ya se lo ha estabilizado, ¿no? Ya está monitorizado el paciente y hacen el traslado del paciente hacia el hospital, igual con un último monitoreo de funciones vitales para ver cómo está yendo, ¿ya? Ok, entonces, lo que nosotros queremos que suceda, ¿qué es lo que usted quiere que suceda? Sería eso, ¿no? Que el paciente llegue muy tranquilo, muy compensado, muy estabilizado, con las funciones vitales bien tomadas, y con un personal calificado y demás, ¿no? Entonces, eso sería bueno que llegue, ¿no? Entonces ya tranquilo el paciente, ya con un diagnóstico más claro, pero no siempre pasa eso, es más, yo diría casi nunca pasa eso, ¿no? Entonces, o cuando, digamos, llega la policía o los bomberos, bueno, los bomberos tienen un poco más de cuidado, pero la policía no. Entonces, te llega un accidentado, lo encuentran ahí tirado en la calle, lo suben a su camioneta como pueden, lo bajan como pueden, lo dejan ahí en la camilla, en el hospital y listo. O sea, no hay más tema, que se encargue el médico, el hospital y listo. Entonces, no es así, no debería ser así, ¿ya? Entonces, en esta primera parte, estamos hablando, ¿ya? Seguimos ahora ya en la fase hospitalaria, ¿no? La primera, la fase prehospitalaria. Ahora en la fase hospitalaria tenemos que tener un equipo multidisciplinario preparado, ¿no? Saber que hay una emergencia, que alguien esté manejando bien en el área de trauma shock, una enfermera calificada, un médico calificado, si no tienes un emergenciólogo, un intensivista, que esté a la mano, pues bueno, con un personal que maneje de manera correcta un accidente. Realizar otro es un triaje correcto, pero mucho más rápido, y esto se refiere al método de selección y clasificación de pacientes, hemos dicho. O sea, dar prioridad, atender más rápidamente a los pacientes que están más graves, pues, ¿no? Obviamente es lo que queremos. Luego tenemos la revisión primaria de este paciente, es que tiene que ser rápidamente en 10 segundos, ¿no? Es la primera revisión. Entonces, llega el paciente de la camilla, ¿no? Llega al hospital, ¿no? Entonces tú ves desde arriba rápidamente, ¿no? Tratas de estimularlo al paciente, hablarle, decirle cómo está, si está despierto, no está despierto y demás, y examinar rápidamente cabeza, cuello, tórax, abdomen, pelvis, extremidades, ¿no? Pues que no para que encuentres una lesión ahí evidentemente que puede, digamos, causarle un daño a estos pacientes si es que no lo logras solucionar de inmediato, ¿ya? Entonces, esa es la revisión primaria. Ahora, en esta revisión primaria vamos a encontrar los signos de vida, ¿no? Entonces, los signos de vida de estos pacientes son estos 5: que tenga reacción pupilar, que tenga movimiento de extremidades, que tenga un esfuerzo respiratorio, ¿no? Que tengas pulsos periféricos palpables y que tengas una actividad eléctrica cardíaca. Entonces, todos estos signos son lo que tú tienes que evaluar y darte cuenta rápidamente en esta evaluación de estos pacientes. Porque si no tiene esto, pues no tiene mucho sentido. Imagínate que tengas 30 pacientes que te lleguen de un accidente y ves que este paciente no tiene ninguna posibilidad, ningún signo de vida, pues ya tienes que seguir con el otro paciente porque tienes otros pacientes para poder evaluar y atender, ¿no es cierto? Entonces, hay que tener en cuenta esto rápidamente. También nos habla los libros de cirugía, de lo que es el estado fisiológico al ingreso, ¿ya? Entonces, ¿qué significa? Tenemos 3 estados. Uno que es un estado agónico, que es un paciente moribundo, sin presión audible, ¿ya? Pero con signos de vida durante la valoración inicial, ¿ya? Entonces, tiene signos cuando está llegando el paciente. Está un paciente grave, pero está con vida. ¿Qué más? El estado fatal. Es un paciente que llega sin signos de vida en el hospital, pero con signos de vida en la escena o durante el transporte. O sea, te dicen, no, sí, lo hemos recibido, estaba chocado, estaba taquicárdico, no, ya llega al hospital y no tiene signos de vida. Entonces se empieza la maniobra de resucitación, ¿no es cierto? Y lo último es muerte del arribo, sin signos de vida en la escena y sin signos de vida en el hospital, ¿no? Entonces ya prácticamente dicen, sí, lo hemos encontrado ya así como está, pero lo hemos tenido que traer para que se certifique, para que vean y demás. Entonces ya bueno, eso ya no se hace mucho más con ese paciente, la muerte al arribo.
¿ok? Entonces, para este manejo, ¿no es cierto? El ATLS te habla de un orden, ¿no? Te habla de un orden para poder evaluar a nuestros pacientes, es el famoso ABCDE, ¿ya? Primero el A, manejo de la vía aérea y control de columna cervical. La B, la ventilación. La C, circulación y control de hemorragia. La D, evaluación neurológica. Y la E, la exposición. O sea, este es el orden que te decía, pero había un pequeño cambio, ¿no? De acuerdo a los datos estadísticos y a la posibilidad de vida de los pacientes, que tenga que hacer un cambio, idealmente se hace el ACVDE, ¿no? Entonces, ¿por qué pasa el C antes que el B? Porque se ha demostrado que la mayor cantidad de mortalidad en trauma se da por este tema de la falta en la circulación o falta de un control de hemorragia inicial. Entonces, el tema de una muerte por un tema de B también se puede dar en cuestión de minutos, ¿no? Entonces, puede ser algo muy rápido, pero por frecuencia, por intensidad, se ve que el CEP debería manejarse inicialmente. Entonces, es lo que te dice la experiencia de todos los centros, ¿no? Pero bueno, la TLC aún sigue manejando igual el orden correcto del ABCDE, ¿ya? Entonces vemos el manejo de vía aérea y estabilización de la columna cervical es el A, ¿no? El manejo inicial de un paciente traumatizado. Entonces, acá en esta parte tenemos que ver rápidamente los signos de obstrucción de vía aérea. Entonces, porque esto es lo que lo va a probablemente complicar a estos pacientes rápidamente. Entonces, ver que no tenga cuerpos extraños en la vía aérea, que la lengua no esté hacia atrás, que no tenga traumas importantes, que no haya sangrado, deformaciones y demás. Hay que ver las lesiones faciales, mandibulares, traqueales, que tenemos que evaluar en estos pacientes. Ahora, esto también es un poquito así hasta de controversia en algunos colegas, algunos médicos, que te dicen, cuando tienes un paciente consciente o inconsciente, ver qué vas a hacer. Entonces rápidamente le sacas la escala de coma de Glasgow y si tienes un Glasgow menos a 8, este paciente debería estar intubado. ¿Ya? Entonces tú le haces tu evaluación inicial, le sacas un Glasgow de 7 y tendrías que inmediato intubarlo al paciente. ¿Ya? Pero esto va a tener, digamos, como consecuencia o ver el fondo de por qué está con ese tipo de estado neurológico, ¿no? Entonces hay que tener cuidado que no sea por otra causa, ¿ya? Que sea por el mismo trauma o que sea por otra causa, y hay que tener un poco de cuidado. No hay que hiperextender el cuello, no hay que hiperflexionar o rotar el cuello, ¿no? Entonces siempre manejar inicialmente a los pacientes con una sospecha de que está teniendo un trauma cervical, ¿no? Entonces, y saben un trauma cervical alto, pues puede ser algo muy grave para los pacientes, ¿ya? Entonces, manejarlo con mucho cuidado, despacio, con movilización en bloque y usar un collarín como estamos viendo. Entonces, en esta primera parte de manejo de la vía aérea tenemos que ver el tema de la intubación. Ustedes han visto cómo es intubar o han tenido oportunidad de ayudar o ver o ya intubar a algún paciente, pues hay que saber, ¿no? Hay que manejar correctamente con ayuda del personal que esté calificado. Pues no, obviamente los que más manejan el tema de intubación son los intensivistas, los anestesiólogos, los internistas también. ¿Ya? Entonces hay que ver si a veces no se logra identificar bien las cuerdas vocales, que es como una B invertida, ¿no es cierto? Acá. Entonces se tiene que presionar por fuera, ¿no? O sea, otra persona está presionando abajo del cartílago cricoides para ayudar a visualizar la glotis, ¿no? Hay que usar a veces aspiración y demás sondas para ver correctamente dónde va a entrar el tubo endotraqueal, porque cuando hay sangre o deformación y demás, entonces a veces todo este trayecto hay edema que no se logra visualizar de manera correcta, ¿ya? Entonces nadie va a fallecer porque no lo intuban, van a fallecer porque no lo están ventilando. O sea, un paciente que ves que ha hecho un paro respiratorio, lo intubas, listo, o sea, dices, ya, está salvado, no, o sea, si tú no lo ventilas a este paciente, pues el tubo prácticamente no va a servir de nada, ¿ya? Entonces hay que hacer un buceo correcto para tener una ventilación correcta, si va a ir a una máquina o van a estar haciendo una ventilación manual. ¿Ya? Tenemos que tener cuidado de eso. Ok. Entonces, ¿qué más vemos en esta primera parte de las maniobras que hay que tener en cuenta? Una tracción mandibular, ¿no? O sea, jalar la mandíbula hacia abajo con una estabilización cervical.
colocar una cánula orofaringe, una cánula de Mayo, no sé si ustedes han visto, que es una canulita de plástico, normalmente algunos tienen de metal, pero es de plástico en la mayoría de los casos, que tiene una forma como una J, ¿no? Y tiene una ranura en la parte media por la cual pueden aspirar secreciones y demás. Entonces, esta cánula va a evitar, ¿no es cierto?, de que la lengua pues caiga hacia atrás, ¿ya? Caiga hacia atrás y puede haber un ahogamiento en esa parte. Entonces, con esta cánula, el paciente podría ventilar de mejor manera. Y el collarín cervical rígido, semirrígido, de acuerdo a cómo está tu paciente en ese momento. Ahora, como hemos dicho, solamente se va a descartar una lesión cervical con la clínica, con la evaluación y con una radiografía cervical. Hasta que no tengas una buena evaluación, no tengas una buena placa, tú no puedes descartar que un paciente politraumatizado no tenga una lesión cervical, ¿ya? Entonces, sí o sí tienes que evaluar y pedir una radiografía de este tipo. Ahora, los collarines que estamos hablando, el collarín blando, ¿ya? El semirrígido y el rígido. El blando normalmente lo usamos después ya del manejo o del alta del paciente, ¿no? Entonces, esto ya cuando hay contractura cervical, una pequeña listesis, una cervicalgia, dorsalgia también alta, con el collarín te va a estabilizar la columna, el cuello va a estar mucho más tranquilo el paciente y le baja el dolor. El semirrígido que tiene dos abordajes, ¿no es cierto? Dos formas de unión adelante y posterior y también tiene una apertura anterior por una probable traqueostomía, una tricostomía, ¿ya? Y el rígido que es un poco más alto, llega hasta la parte ya casi occipital, ¿ya? ¿Ya? Y con un sistema de un solo anclaje también. Esa es la diferencia entre uno y el otro. Entonces, cuando tenemos un trauma, ¿no? Un paciente politraumatizado, hemos dicho que tenemos que hacer una evaluación clínica y pedir una buena radiografía, tiene que tener esta proyección, una radiografía cervical de frente y lateral. Entonces, ¿cómo sabemos que está bien tomada una radiografía de este tipo? Entonces, cuando está centrado, ¿no es cierto? Vemos que está centrado la imagen, ¿ya? Que se puedan visualizar bien todos los cuerpos vertebrales, ¿ya? Y en la parte lateral tienes que ver igualito el cuerpo vertebral, las apófisis espinosas y que tengas que ver mínimo hasta la primera dorsal, ¿ya? Entonces tienes que tener las 7 cervicales, la primera dorsal para que ver que tú tienes una buena placa, que no haya sobreposición de imágenes, que no haya un aplastamiento uno con otra y demás, ¿no? Entonces ahí tienes una buena radiografía en la cual tú vas a ya evaluar o descartar que no haya un trauma cervical en este tipo de pacientes, ¿ya? Ahora, en esta primera parte igual hay lesiones que pueden dar un gran riesgo de mortalidad, ¿no? Entonces, tienes un trauma cervical severo, puedes tener una sección medular, puede haber un ahogamiento de este paciente o un atragantamiento. Entonces, estas tres lesiones pueden dar mortalidad a corto plazo en este tipo de pacientes, ¿ya? Entonces, hay que tener en cuenta de los cuidados que estamos hablando. Ahora nos vamos al siguiente paso, que es el C, ¿no? Hemos dicho, que es la circulación y control de hemorragia. Acá vemos que la hemorragia, el sangrado, es la principal causa prevenible de mortalidad. Entonces, mientras que tú diagnostiques o veas o soluciones que el paciente está teniendo un tipo de sangrado, pues te va a ayudar muchísimo a disminuir la mortalidad del paciente. Hay que evitar que el paciente entre en shock. Esto lo vamos a ver en la siguiente clase, el tipo de shock hemorrágico, ¿ya? Hay que evaluar el estado de conciencia básico, hemos dicho, el color de la piel y el pulso, que es lo más importante para ver que nuestro paciente no esté sangrando inicialmente. Hay que identificar si hay una hemorragia externa y controlarla, ¿ya? Hay que ver si vas a usar torniquetes, si vas a usar compresión neumática, ¿ya? Si vas a usar pinzas hemostáticas, ¿no? Que se pueden usar, ¿no? Es algo momentáneo, ¿no? No es de mucho tiempo, no puede ser algo definitivo, pero sí te sirve para el control de sangrado inicial de estos pacientes, ¿ya? Y tenemos zonas de gran sangrado, ¿no? Tenemos las zonas donde se acumula mucha sangre. En el tórax puedes acumular hasta 3 litros, en el abdomen puedes acumular hasta 3, 4 litros, en el retroperitoneo puedes tener 2 litros, en la pelvis puedes tener 3 litros de sangre, los huesos largos, dependiendo de una fractura de fémur, también puedes tener un síndrome compartamental que te puede acumular hasta 1 litro de sangre, ¿ya? Entonces, estas zonas de sangrado hay que tener en cuenta y la evaluación rápida de estos pacientes. Y también, ¿no? Lo vemos que cuando tienes un paciente que está con una hemorragia, que ha perdido el 15% del gasto cardíaco, pues normalmente está asintomático,
¿no? O sea, no hay ninguna manifestación importante en estos pacientes, el paciente está tranquilo, haciendo todas sus cosas normal, no hay taquicardia, no hay hipotensión. Cuando ya aumenta el volumen del sangrado, ahí es donde recién se empieza a manifestar. Pero hay que tener cuidado, ojo, con este 15% que puede ser un poco engañoso inicial en este tipo de pacientes. Entonces, acá vemos ejemplos de lo que es usar medias neumáticas, ¿no? Unas medias que te van a comprimir una herida en extremidades, eso también lo tienen en las ambulancias. Los torniquetes que pueden usar igual con un pañuelo, una venda, usar una cinta, una correa, varitas y demás para evitar el sangrado inicial de estos pacientes, ¿ya? O sea, no es definitivo. Y acá en esta parte del C, ¿no? Podemos tener igual lesiones con gran riesgo de mortalidad. ¿Qué podría ser? Tener un hemotórax masivo, ¿ya? O sea, un sangrado en el tórax, pero algo abundante, importante. Trauma de grandes vasos, ¿no es cierto? Una sección de aorta, una lesión de vena cava también que puede ser secundario a un trauma y que tiene alta mortalidad, y un taponamiento cardíaco. Entonces, estos tres también pueden ser lesiones muy, muy complicadas en este tipo de pacientes. Entonces, vamos a ir viendo uno por uno de estas complicaciones, cómo tú lo puedes solucionar. El hemotórax, ¿ya? Que es un acúmulo de sangre acá, ¿no es cierto? Se ve en el hemotórax izquierdo un velamiento, una opacidad con un nivel en el lado izquierdo, ¿no? A la clínica igual la han visto que hay disminución del murmullo vesicular, hay matidez, hay una saturación baja de los pacientes, dificultad respiratoria y demás, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que hacer cuando tú diagnosticas un hemotórax? Tienes que colocar un tubo de drenaje torácico. Lastimosamente, no todos los cirujanos saben colocar el tubo de drenaje torácico, y lo que pasa es que dicen, no, que lo vea el cirujano de tórax. Y, por ejemplo, ahorita en nuestro hospital no tenemos cirujano de tórax, ¿ya? Entonces tenemos un problema ahí con algunos turnos que tienes que colocar un tubo de drenaje y el paciente pasa horas y turnos y demás hasta que venga el cirujano que sí sepa, o que venga el cirujano de tórax, pasa mucho más tiempo, el paciente se queda más días en observación, se complica y demás. Entonces, es todo un problema a veces. Entonces, en la colocación del tubo de drenaje torácico es algo sencillo, ¿no? Entonces, si lo haces bien, pausado, ordenado, pues no pasa nada. Tienes que ubicar el quinto espacio intercostal, ¿ya? Línea axilar media y anterior, ¿ya? Ahí. En ese espacio tú vas a infiltrar con lidocaína 10 ml cargas de lidocaína, ¿no? Y vas infiltrando de 2 en 2. Mientras que vas entrando, infiltras 2. Hasta que choques con la costilla, ¿no? Ahí infiltras 2. En la parte superior de la costilla otros 2, en la parte inferior de la costilla otros 2, y mientras que vas retirando otros 2. Son 10 que vas a infiltrar. 10 ml. Haces un pequeño cortecito de unos 2 centímetros, ¿no? Con un bisturí en esa zona, y empiezas a dar una divulsión con una pinza Kelly larga o una pinza Pean larga, ¿no? Una pinza fuerte para poder atravesar el espacio pleural. Una vez que entras vas a sentir pues un pequeño sonido, que si es aire sale aire, si sale sangre ese mismo momento sale, y luego de eso se conecta a un sistema de drenaje con una sonda rectal, ¿no? ¿No es cierto? Tiene que ser, dependiendo si es varón, 28-30, si es mujer, entre 20, 22, 24, 26, ¿ya? Y se conecta con una manguera a un recipiente, en el cual tienes que colocar 300 ml de agua, y ahí se hace un monitoreo, ¿no? Con radiografías al control y demás, ¿ya? Entonces, así se coloca un tubo de drenaje torácico y se fija con una sutura, pues, fuerte, o pues una seda o un bicril. Ahora, eso es el manejo inicial de este hemotórax. Entonces, tú vas viendo cuánto está saliendo de sangre en cada turno. Entonces, tú tienes que cuantificar cuánto sale inicialmente y cuánto sale después. Y va a haber un criterio para que un paciente no sea suficiente la colocación de un tubo de drenaje, sino que tenga que ir a una cirugía torácica. ¿Cuándo? Cuando tienes más de 200 cc que salen en el tubo por 3 horas seguidas, o más de 1500 cc en una sola salida. O sea, le colocas el tubo y empieza a salir 1500 en ese instante, o sea, significa de que es algo grave, de que hay un vaso importante, una lesión parenquimal importante, ¿ya? Entonces no va a solucionarse simplemente con la colocación del tubo y tienes que meterlo a sala. Si no pasa ninguna de las dos condiciones, el paciente se mantiene con su tubo, está en observación, ¿ya? Y le hacemos controles radiográficos y vamos viendo cómo va.
El promedio de estancia de este tipo de pacientes es entre unos 3 a 5 días después de la colocación del tubo de drenaje torácico. ¿Ya? Ok, entonces esta es la imagen donde se coloca, como he dicho, quinto espacio intercostal. Al final se le coloca un parche, esta es la sonda rectal y conectada a una manguera, y este es el sistema de agua, ¿no es cierto? Uno que va en contacto directamente, un tubito que está en contacto directamente con el agua y el otro que está con la superficie. Eso tiene que estar bien sellado herméticamente, que no haya fugas, ¿ya? Y sellado también con un esparadrapo para que al momento de movilizar no tengamos ningún problema. Si vas a movilizar a tu paciente, tienes que clampar la sonda, ¿no? Y jalar para que el paciente no tenga un problema de otro neumotórax en ese momento. La otra lesión importante en el C es una lesión de los grandes vasos. Entonces, bueno, acá poco o nada casi se puede hacer con este tipo de pacientes porque la mortalidad es muy alta, ¿no? Se podría intentar rápidamente si tú tienes en tu centro una embolización, o sea, ¿no? Una cirugía no invasiva endovascular para ver que puedas taponar o embolizar la zona del vaso sangrante o meterlo a cirugía, pues no hacerle una esternotomía, una toracotomía rápida para ver si es que puedes o no solucionar el sangrado de una lesión de grandes vasos. Pero como les decía, casi todos los pacientes fallecen. Y el tercero es un taponamiento cardíaco, que ya saben ustedes la clínica del taponamiento cardíaco, cómo se presenta, cómo diagnosticas, cómo ves en una imagen. Y lo que tienes que hacer tú es una pericardiocentesis. ¿Qué significa? Colocar una aguja que va a estar dirigida desde el apéndice sifoides hacia la línea media clavicular izquierda. En esa dirección colocas un catéter o colocas una aguja grande dirigida a esa zona para que salga hasta que puedas encontrar el pericardio y logres vaciar parcialmente el sangrado que está teniendo en esa zona. Si no se puede, igualito, una cirugía rápidamente para evitar descomprimir la lesión en el corazón. Si no, tiene alta mortalidad también. Ok, seguimos avanzando, vamos ahora ya a lo que es la letra B, ¿no? La tercera parte de la evaluación del ABCD. Entonces, en la B, ¿qué significa? Ver a tu paciente cómo está respirando, ¿ya? Entonces, no es suficiente ver que tu paciente esté respirando solo, tienes que verlo, tienes que sentir, o sea, aproximar tu oreja, ¿no es cierto? Y ver que sí está ventilando y oír también, para ver que sí está respirando de manera correcta este paciente, porque puede haber respiración paradójica o una respiración muy anómala que de repente es por otra causa, ¿ya? ¿Qué más? Ver si no hay lesiones en el tórax, ¿no? Ver que no haya un trauma torácico abierto, cerrado, evidente, sospecha. Hay que hacer acá, en este caso, una inspección, palpación, percusión y auscultación del tórax para tener idea de lo que puede tener el paciente. Y sí o sí pedir una placa de tórax, póster o anterior, ¿no? Entonces, una muy buena radiografía de tórax, ustedes ya saben cómo, tiene que estar bien inspirada, bien ventilada, bien centrada, no penetrada, ¿no? Que puedas ver todos los espacios intercostales, todo la silueta cardíaca, ¿no? Ver la tráquea centrada y ver que no tengas pues lesiones parenquimales, lesiones costales y demás. ¿Ya? Entonces, una buena radiografía también de tórax es importante para este tipo de pacientes. Ahora, ¿qué pueden alterar la ventilación de este paciente? ¿No? Como ejemplo, ¿no? Porque hay un par más de lesiones que puede haber. El neumotórax a tensión, que sí también te da un gran riesgo de mortalidad, ya agregado de todos los que hemos visto antes. Una contusión pulmonar, ya, también te puede alterar la ventilación. Un hemotórax no masivo en este caso también. Un neumotórax abierto también. O un tórax inestable también. ¿Ya? Entonces, cuando tú tienes un neumotórax a tensión, lo que tú tienes que hacer rápidamente es esto, hacer una toracocentesis. Entonces ves que hay un gran desplazamiento, ¿no es cierto?, de la línea media o de la tráquea hacia el lado contralateral. Prácticamente no se ve el pulmón, no es un pulmón que está opacado, la tráquea está desviada, ¿ya? Entonces, paciente normalmente con una neumotórax de tensión, su clínica está hipotenso, hay taquicardia, hay ausencia de murmullo vesicular, hay hipersonoridad, y el paciente está en mal estado general. Entonces, lo que tú tienes que hacer rápidamente es una toracocentesis, ¿no? En el segundo espacio intercostal, línea media clavicular, le colocas una aguja, un catéter, una bránula, lo que sea, pum, para poder evacuar el aire, porque es un aire que está demasiado tenso en la cavidad torácica, ya la presión
que ha ejercido, está ya sobrepasando la capacidad del hemitórax afectado. Entonces, con eso, inicialmente, el paciente se puede salvar la vida. Ahora, cuando tú tienes un neumotórax simple, ya, que no está a tensión, el tratamiento es igualito, hacer una colocación de un tubo de drenaje torácico. Tal igual como en el hemotórax, se tiene que colocar también en el neumotórax un tubo de drenaje torácico. ¿Ya? Cuando tienes una contusión pulmonar, entonces tú ves este tipo de imágenes, son imágenes como algodonosas, ¿no? Normalmente son bilateral, ¿ya? Pero también puedes encontrar unilateral, ¿no? Por el trauma, una contusión pulmonar, ¿no? Con lesiones blanquecinas, y tienes que tú pedir una tomografía a estos pacientes para comprobar el tipo de lesión. Normalmente es un manejo médico, hay que dar analgésicos a estos pacientes, hay que darle oxígeno y ventilación, ¿no? Normalmente los pacientes se cansan, ¿no? Entonces entran a una máquina después de algún tiempo. El hemotórax, que ya lo hemos visto, si no es masivo, tienes mucho sangrado con descompensación, igualito se tiene que colocar un drenaje torácico por el tiempo que sea necesario. El neumotórax abierto, entonces tú tienes acá una lesión evidente en el tórax, ¿ya? Ves una herida grande en el tórax, que obviamente ha perforado el espacio pleural. Entonces, lo que tú tienes que hacer es convertirlo a un neumotórax cerrado inicialmente. Entonces, tienes una herida que está soplando en el tórax, tú agarras un parche parcial, tú agarras una gasa, agarras algo que te va a ayudar a que pueda evitar que salga el aire directamente por ahí, y le colocas un parche en los tres lados. El inferior lo dejas a manera de válvula. Entonces el paciente va a respirar, va a salir el aire, pero parcialmente, no va a ser un neumotórax intenso. ¿Ya? Y eso te va a dar tiempo inicialmente para que después ya hagas la colocación del tubo. ¿Ya? Entonces esa es la parte inicial. Y el tórax inestable, ¿ya? Cuya definición es que tengas dos o más fracturas costales en dos segmentos torácicos diferentes. O sea, no que tienes dos fracturas en una misma línea, eso no es tórax inestable. Tienes que tener dos fracturas en dos zonas diferentes para que sea justamente eso, inestable. O sea, sea un tórax en boleta, algunos lo llaman, o tórax asimétrico, ¿no? Entonces ves una zona que está alta, otra zona que está baja. Cuando el paciente respira se ve esa disociación torácica, porque ese segmento que está roto pues se va a quedar pegado a la parte baja y no se va a mover, ¿ya? Entonces acá hay que dar analgésicos, oxigenación, ventilación y en muy pocos casos algún tipo de cirugía para estabilización torácica. Pero también está descrita, ¿ya? Ok. Ahora seguimos avanzando, nos vamos al cuarto punto, la D, ¿no? Evaluación neurológica, ¿ya? Entonces acá tienes que ver 4 puntos importantes. Ver el nivel de conciencia. ¿Cómo está tu paciente? Si está consciente, si está inconsciente o no. El tamaño y reacción pupilar. Tener tu linterna a la mano y ver cómo están las pupilas. Si están mióticas, midriáticas, reactivas. Lateralización en una parte del cuerpo que lo está moviendo, lateralizando hacia ese lado. También sospecha de lesión cerebral. Y el nivel de lesión medular, ¿no? Hemos dicho que tienes una lesión, mientras más alta sea, más difícil de manejar. Mientras cervical, diferente que tengas una lesión lumbar, pues va a ser un poco más tranquilo a comparación de una sección medular o cervical. ¿Ya? A ver. Un ratito, no sé qué pasó. Ya. Ya. Entonces, en esta evaluación neurológica, entonces, hay que tener mucho cuidado, como hemos estado comentando, con otras patologías. Entonces, puede haber confusión pues, si un paciente tiene hipoglicemia, si tiene intoxicación alcohólica, uso de drogas o narcóticos. ¿Por qué? Porque tú al evaluar las pupilas, pues, de repente el paciente es cocainómano, ¿no? Ha estado con una intoxicación alcohólica que le ha hecho una alteración de la conciencia y demás, entonces hay que tener cuidado por el tema de la intubación que les decía en Glasgow menos de 8, hay que tener, descartar que no sea por otra causa, les vuelvo a decir, ¿ya? Eso hay que tener muy en cuenta. Cuidado con la hipoglicemia también en los pacientes, que van a simular un TEG en algunos casos. Y la escala de coma de Glasgow, que ustedes ya la conocen, la han visto muchas veces,
tenemos los 3 criterios, el criterio de apertura ocular, el criterio de respuesta verbal y el criterio de respuesta motora. En la parte ocular tenemos hasta 4 puntos, en la parte verbal tenemos hasta 5 puntos y en la parte motora hasta 6 puntos. Entonces vemos el tipo de lesión de TEC que puedes tener, ¿no? Si tienes un TEC leve, cuánto de Glasgow le vas a colocar, 15, 14, hasta 13 ahora, y si tienes un TEC moderado de 12 a 8 y menos de 8, un TEC grave, ¿no es cierto? Entonces eso tienes que hacerlo rápidamente, tienes que conocer muy bien cómo sacar la escala de coma de Glasgow. Y la E, ¿no? La última parte es la exposición. Entonces, en esta exposición tú tienes que desvestir completamente al paciente, evaluar a tu paciente para que no se te pase ninguna lesión inadvertida, ¿ya? O sea, tienes que desvestir al paciente para ver que no se te pase nada. Pero hay que evitar la hipotermia. O sea, desvistes rápidamente a tu paciente, lo evalúes y rápidamente lo cubres. También hay que pasar sueros tibios, mantener la temperatura ambiente del paciente y cubrir con cobertores tibios, ¿ya? Porque si no, la hipotermia hemos dicho que es mala para esto, ¿no? Entonces, acidosis, hipotermia, coagulopatía, la tríada de la muerte, ¿no? No es bueno para nuestros pacientes. Entonces hay que hacer rápidamente lo que tenemos que hacer. Después de esta evaluación primaria, del triaje, lo que estamos viendo, seguimos los 7 pasos importantes, tenemos la reanimación, ¿no? Entonces, en esta reanimación, entonces, ¿de qué se trata? De una resucitación agresiva. Tiene que ser algo rápido, pues, un manejo de las lesiones que comprometen el estado de vida. Y hacer el RCP, que ustedes ya lo saben bastante bien, cómo se tiene que hacer, qué cosa que abarca y demás, el RCP básico y el avanzado. Y si es que es necesario volver a la secuencia del ACVD, si es que no reacciona el paciente, no progresa, hay que volver otra vez a la parte de atrás. El paciente tiene que tener un monitoreo electrocardiográfico, tiene que tener probablemente una sonda nasogástrica, no siempre, un pulso oxímetro que sí o sí tiene que tenerlo, y ver si va a evaluar la necesidad de una sonda Foley para monitoreo de un politraumatizado, sí, exceptuando que tengas una sospecha de fractura de uretra, se tiene que ver sangrado uretral, equimosis escrotal, perineal, una fractura de pelvis muy importante, una próstata no palpable. Entonces ahí no debemos colocar una sonda porque vas a empeorar el trauma de la uretra. Inicialmente puede ser una talla vesical, ¿ya? En cuanto a los exámenes auxiliares, ¿ya? En cuanto a los exámenes auxiliares, vas a tener todos los exámenes normal que tenemos nosotros, los prequirúrgicos, los preoperatorios, ¿ya? Entonces, las pruebas hemáticas y demás de rutina son los mismos. Ver si vas a tener un sedimento urinario y acá sí vas a agregar lo que es las radiografías. Entonces, todo paciente politraumatizado tiene que tener una radiografía de cráneo, una radiografía de columna cervical, una radiografía de tórax y una radiografía de pelvis, sí o sí, ¿ya? O sea, ese es el protocolo que se debe de cumplir. ¿Qué más? Los estudios de diagnósticos de abdomen, hay que ver si vas a hacer una ecografía, si necesita un politraumatizado, sí, para ver que no tenga líquido libre. El lavado peritoneal diagnóstico ya no se usa mucho, pero también está dentro de los textos. Si vas a hacer una laparoscopía diagnóstica, laparotomía exploratoria, si vas a pedir una tomografía con contraste previa, entonces todo esto también tienes que valorarlo con este paciente. Hay pacientes que tienen un politraumatismo, ¿ya? Y ves que la causa más importante es la causa abdominal, tienes que meterlo a sala. Lo metes rápidamente a sala para evitar algún tipo de complicación. La tomografía cerebral simple con ventana ósea, dependiendo de la evaluación del neurocirujano, ¿ya? Y exámenes mucho más exquisitos como una pilografía, una cistografía, uretrografía y demás. Eso también se tiene que valorar de acuerdo a cada paciente. Entonces, en la ecografía, nosotros hacemos un ecofaz en la parte de la emergencia. Entonces, es una ecosonografía aplicada a pacientes con trauma abdominal, ¿no? Eso significa el FAS. Y en este FAS tú tienes que ver 4 puntos importantes: el espacio pericárdico, el espacio periesplénico, el espacio perihepático y el espacio pélvico. Entonces, estos son los 4 espacios que van a acumular mucho más líquidos en el abdomen, ¿ya? Entonces, al ver que no haya líquido en estas 4 zonas, muy probablemente no va a tener líquido libre y no va a tener un trauma abdominal de importancia.
Si vemos que hay mucho líquido en todos los espacios, definitivamente ya es algo más de relevancia y hay que tener mucho más cuidado con este tipo de pacientes. Cuando veamos el tema de trauma abdominal, ya lo vamos a un poquito ampliar de esta forma, ¿ya? Entonces, en esta revisión primaria que hemos pasado, tienes que tener ¿qué cosa? ¿No? Tienes que tener una evaluación electrocardiográfica, tienes que tener tu ecofaz, tienes que tener las radiografías que hemos dicho, un monitoreo de funciones vitales estable y ver si va a necesitar sondas o no. Todo esto abarca la revisión primaria del paciente. En la revisión secundaria, ¿ya? Entonces acá tenemos que ver, ahí hacer una evaluación integral del trauma, o sea, volver a revisar qué es lo que ha pasado con el paciente, mecanismos y demás, y todo lo demás. Hacer una historia clínica completa que ya te da mucho más tiempo para indagar al familiar o a quien lo ha traído, o demás. Después de todo lo que has hecho, tienes que volver a preguntar de manera mucho más clara y ampliada, ¿no? Hacer otro examen físico ya anotado con una historia clínica bastante completa y anotar todo lo que tú estás encontrando y completar con estudios más específicos dependiendo de lo que tenga tu paciente en ese momento, ¿ya? En esta revisión secundaria tiene que ser una revisión amplia, ¿no? Ver que el paciente no tenga alergias, si no ha consumido medicamentos, si no tiene alguna patología de importancia, si es que ha consumido o no comida, y si es que otra vez tiene alguna alergia a alguna otra causa, agente externo que no sea medicamentos. Acá tienes que volver a revisar desde arriba hasta abajo, ¿no? Evaluar cómo está la cabeza, cómo está la cara, el cuello, el tórax, abdomen, la pelvis, el periné, extremidades y el sistema nervioso. Todo tienes que volver a iniciar de arriba hacia abajo. Y en la reevaluación y monitoreo, el siguiente paso que tenemos, ya nuestro paciente pues está con un monitor constante para ver cómo están las funciones vitales, monitoreo del flujo urinario, monitoreo cardíaco, efectividad de la analgesia, si está haciendo buena respuesta o no al tratamiento inicial del paciente y demás. Y después de eso, o bien ya mandas a tu paciente a los cuidados definitivos, que tendríamos 3 puntos, ¿no? O sea, es una transferencia a un centro de mayor complejidad, ¿ya? O sea, ver si tu centro no va a resolverte lo que está esperando, tienes que hacer una referencia a otro centro. Si va a pasar a UCI o no, o va a ir a hospitalización, ¿ya? O va a requerir un manejo por alguna especialidad indicada. O sea, hacer todas las interconsultas necesarias para que nuestro paciente pues tenga un manejo. Si tú has resuelto, digamos, la parte cervical, has resuelto la parte torácica, ves que no hay nada en el abdomen, ves que el estado neurológico está mejor y tiene por ahí varias fracturas, pues lo pasa a traumatología, ¿no? Y el día manejo definitivo ya queda a cargo del especialista o de acuerdo a lo que tú estás manejando, ¿ya? Ok, es la primera parte. Mientras que voy cargando la segunda. ¿Alguien tiene alguna duda o comentario, chicos? A ver, por favor. Doctor, buenas tardes. Respecto a quitar el tubo de drenaje en el neumotórax, qué técnica utilizamos? Porque para quitarlo debemos evitar que el aire ingrese otra vez, ¿no? Ya, para retirar, me dices, ¿no? Ya, a ver, para retirar el tubo de tórax, necesitamos primero que el paciente esté compensado en la parte ventilatoria, ¿no es cierto? Que ya esté saturando bien, que tengas ¿cómo se llama? Una radiografía de control previa al retiro del tubo, ¿ya? Entonces, una vez que ves con la radiografía que hay una buena expansión pulmonar, ¿ya? Que normalmente es entre el tercer a quinto día, hemos dicho, para retirar el tubo, ¿ya? Entonces, ahí tú ves, el paciente está tranquilo, le tienes que pedir al paciente, ¿no es cierto?, que haga ejercicios respiratorios, que mueva el tórax de manera correcta, ¿ya? Y al retirar la sutura que está amarrada, bueno, dependiendo de cómo, pues, ¿no? Porque si tú vas a hacerle colocar el tubo y le haces una sutura previa, entonces ahí con esa misma sutura puedes cerrar el orificio del tubo. Si no le haces eso, tienes que cortar toda la sutura y de ahí ponerle otro punto, un punto, 2 puntos a la piel para evitar eso. Entonces el paciente tiene que expirar, ¿no es cierto? En expiración, inspira profundo y en expiración tienes que retirarle rápidamente el tubo. O sea, es en una, no puedes estar jalando una, dos, tres veces, no, en una sola se retira. Y si tienes ahí a la mano el hilo que te está sobrando, en donde que has usado para fijar,
ya con eso es suficiente, ¿no? Con eso lo cierras de inmediato y ahí queda el manejo inicial de estos pacientes. Ya, ¿alguna otra duda o comentario? ¿Alguien más, chicos? Si no, seguimos con el otro tema. ¿Nadie? Ya, ok. Bueno, si es que hay alguna duda más, al final igual podemos conversar, ¿ya? Bien, entonces, este segundo tema, ¿ya? Este segundo tema, vamos a ver unos gráficos de lo que yo he estado usando, ¿ya? Cuando hacíamos incluso las prácticas presenciales, ¿ya? Entonces, esta parte es importante de manejar el tema de abdomen agudo quirúrgico, ¿ya? Eh, no tenemos que confundirnos, o mejor dicho, tenemos que ya empezar a tener un poco más de idea de cuándo va a ser un paciente quirúrgico, ¿ya? O sea, este es el título, ¿no es cierto?, grande digamos, de todas las patologías que nosotros vamos a intervenir, ¿ya? Entonces, cuando tú tienes un abdomen quirúrgico, o sea, que tengas signos quirúrgicos, signos peritoneales, ¿ya? Sabes que un paciente tiene Bloomberg, tiene rebote, y demás signos quirúrgicos con resistencia muscular, ¿ya? Entonces, involuntaria, y le pones el diagnóstico que tiene que operarse, esto le pones adelante, arriba, si es que no sabes exactamente qué es lo que tiene. Abdomen agudo quirúrgico, ya, eso es lo que tienes que colocar arriba a la cabeza. Y de ahí vas a ir desglosando todas las posibilidades. Entonces, dependiendo de la zona donde esté la sospecha de lesión en el abdomen, pues tú vas a ir descartando, ¿no? Puede que tengas un dolor muy intenso en la parte alta, en el epigastrio, con reacción peritoneal, resistencia muscular, puedes ponerle, pues no descartar, perforación de víscera hueca. O descartar, digamos, una colestitis ahí por esa zona, descartar. Ya algún pancreatitis le puedes poner inicialmente, pero sabemos de que no se va a operar inicialmente a estos pacientes. Si tienes igual un dolor muy intenso en la parte baja, viendo, pues descartar apendicitis, descartar diverticulitis y demás. O sea, el título es este, ¿no? Entonces, para ver que tu paciente es candidato a operarse, abdomen agudo quirúrgico, ¿ya? Entonces, en este tema, ¿no? Normalmente vemos esto, síndrome doloroso abdominal, lo que aparece en las historias clínicas, sobre todo de medicina, pero esto no sirve para nosotros, ¿ya? O sea, en cirugía no sirve hablar de síndrome doloroso abdominal, porque puedes tener cualquier cosa, puedes tener 100 diagnósticos con dolor abdominal, ¿ah? Si no son más. Entonces es algo muy general, ¿ya? Entonces no pongan esto nunca más, ¿ya? O es un abdomen agudo quirúrgico o es un abdomen agudo médico, ya. El tema de síndrome doloroso abdominal no debería ya entrar en el repertorio de los estudiantes ni del personal de salud. Bueno, entonces hay causas abdominales de abdomen agudo médico, ¿ya? Que hay que tener mucho cuidado para ver, porque simulan un cuadro quirúrgico, ¿ya? Entonces acá eso es lo que hay que tener mucho cuidado. Ver que tu paciente que tiene dolor abdominal, pues ver si va a ser un candidato a cirugía o no. Pues para eso tienes que tener en cuenta todas las lesiones, las probabilidades que pueda tener tu paciente. Hay una afectación del contenido y afectación de la misma pared. En cuanto a patología gastrodenal, tenemos muchas, pero estas son las más frecuentes. Por ejemplo, enfermedad ulceropéptica, gastritis, ¿ya? En cuanto a la patología intestinal, puedes tener colon irritable, que tengas una enfermedad inflamatoria intestinal, que tengas una colitis pseudomembranosa, tuberculosis, gastroenteritis eosinofílica. En cuanto a la patología hepática, hepatitis viral, hepatitis tóxicas, síndrome de Budd-Chiari. En la patología pancreática hemos dicho inicialmente pancreatitis aguda, pancreatitis crónica. En la patología del mesenterio, que sí te va a simular incluso en algunos casos de una peritonitis, paniculitis mesentérica, mesenteritis retráctil, carcinomatosis, patología del peritoneo, muchas causas de peritonitis que tenemos, y en afecciones de la pared, hematomas, infecciones, traumatismos. Entonces, hay muchas causas de abdomen agudo médico que te pueden simular algo quirúrgico inicialmente o en el transcurso de la evolución del paciente, o sea, hay que tener mucho cuidado. Estas las más importantes, obviamente, y por frecuencia, es la gastritis, que
muchos se confunden con el tema de un problema vesicular, una gastritis. La tuberculosis, que sí es un problema muy importante porque te puede debutar como cualquier cosa y puedes incluso entrar a operar pacientes si encuentras simplemente, bueno, eso. La hepatitis viral también y las infecciones en general, ¿no? Que te pueden simular algún cuadro quirúrgico. Entonces, hay que saber distinguir y ver que nuestro paciente sea o no sea quirúrgico inicialmente, ¿ya? Entonces, la definición del abdomen agudo quirúrgico es un cuadro caracterizado por dolor abdominal moderado e intenso, de inicio reciente, ahí está la clave. O sea, no puedes tener un abdomen agudo quirúrgico que tenga, digamos, 2 semanas o 3 semanas de enfermedad. No, no hay forma, no existe eso, o sea, no es posible, ¿ya? El paciente estaría muerto, ¿ya? De inicio recientemente con compromiso peritoneal, ¿ya? Desencadenado por un proceso patológico intraabdominal, o sea, la causa es intraabdominal porque también hay otras causas extraabdominales que te pueden dar dolor abdominal, simular un abdomen agudo, cuidado, ¿ya? Que requiere una cirugía de emergencia. Eso es la definición clave que tienen que tener ustedes en cuenta de lo que significa un abdomen agudo quirúrgico, ¿ok? Entonces, hay que tener en cuenta también el tipo de paciente que tú manejas, el grado de umbral de dolor de paciente. Hay pacientes que tienen un dolor muy intenso, ¿ya? Apenas estás empezando a examinarle, hablarle, tocarle suave y ya están gritando, no se dejan examinar, tienen mucho dolor, a veces hasta exageran y demás, pero bueno, eso es tal vez por su misma condición. O hay pacientes que tienen un umbral de dolor muy bajito, ¿no es cierto? Entonces están muy tranquilos, relajados, ya cuando recién están con alguna complicación muy importante, recién te puede dar una manifestación y también hay que tener cuidado. O sea, los extremos no son buenos en ninguno de los dos casos, ¿ya? Hay que tener ojo con estos pacientes. Tipo de dolor abdominal, ustedes ya lo han visto muchísimo en semiología, no los vamos a repetir, es algo lo más general que se pueda. Dolor abdominal visceral es un dolor difuso, mal localizado, de intensidad leve normalmente. Un dolor parietal es un dolor ya mucho más localizado, más agudo, de intensidad moderada, severa. Y el dolor referido es un dolor que está en relación con el sitio del proceso original que se va hacia otras zonas cercanas, ¿ya? El dolor cólico, que puede ser retortijón por contracción intensa de víscera hueca, el dolor urente, quemante por irritación de mucosas, y el dolor penetrante, penebrante, que es un dolor muy intenso. En general, los dolores abdominales más intensos para nosotros, cuando nosotros manejamos, son 2 o 3: una pancreatitis, una perforación de víscera hueca aguda o una disección, una rotura de aorta, ya que esos son los 3 dolores mucho más intensos, 10 sobre 10 cuando le preguntan a los pacientes. Entonces acá les muestro el cuadro que les estaba comentando inicialmente, ¿no? Acá es un cuadrito interesante para poder ver el tipo de patología que tienes y los 4 tipos de abdómenes agudoquirúrgicos grandes, o sea, así en grupos grandes, que es el tipo inflamatorio, el tipo traumático, el tipo obstructivo y el tipo neoplásico, ¿ya? Y de esto tú vas viendo el cuadro clínico, tú vas viendo el laboratorio, vas a ver el diagnóstico por imágenes, vas a ver qué complicaciones puede tener y qué patologías por zona anatómica puedes tener, ¿ya? Entonces, empezando por la patología inflamatoria, ¿no? En la patología inflamatoria, normalmente pues tienes todos los cuadros que terminan en itis, ¿no? Apendicitis, colecistitis, colangitis, diverticulitis, pancreatitis y demás, ¿ya? Entonces, en estos la clínica, ¿no? O sea, no es que en el 100% se da por igual, pero o sea, normalmente pasa eso, o sea, generalmente se cumplen estos criterios, ¿no? Ya saben que todo no es al 100% en medicina, ¿ya? Entonces, prequirúrgicos, estos pacientes pueden tener dolor abdominal, ¿ya? Es el cuadro más importante, puede haber hiporexia, puede haber vómitos y malestar general. En general, en todos estos pacientes pueden presentarse eso. En cuanto a los laboratorios, normalmente tienen que tener los prequirúrgicos que ya saben, ¿ya? También podemos pedir, dependiendo si vas a pensar una pancreatitis amilasa, lipasa, si tienes una patología hepatobiliar, un perfil hepático. En cuanto a los diagnósticos de imágenes, hay que pedir una ecografía cuando sea necesario, tomografía también, resonancia, endoscopía, colonoscopía o CEPRE en algunos casos muy puntuales también, en casos de colangitis, coledocolitiasis también, se puede pedir. Y las complicaciones normalmente, o la secuencia de complicación de estos pacientes del cuadro inflamatorio, pues es una sepsis, pasan un shock séptico,
hacen una falla multiorgánica y el paciente puede fallecer si no se resuelve el cuadro de sepsis de fondo. ¿Ok? En la patología traumática, bueno, ya, eso también es un tema sí, amplio, pues tener trauma de todo, ¿no? Desde arriba, trauma de esófago, trauma de estómago, de duodeno, de intestino, de colon, de recto, de ano, trauma de hígado, trauma de vesícula, trauma de páncreas, trauma de vaso, trauma retroperitoneal, combinado, uno, aislado, todo, o sea, pues tener muchas cosas, ¿ya? Y en general estos pacientes, ¿no? Obviamente refieren dolor, ¿ya? Hay una contusión, ¿no? O sea, una zona donde ha habido el antecedente del trauma, del golpe, donde se puede ver una lesión evidente externa, o a veces no, a veces interna, solución de continuidad cuando es algo abierto o sangrado. Entonces tú puedes encontrar todo esto en este tipo de pacientes con trauma. Los laboratorios son los normales, los prequirúrgicos, no pedimos nada más. En el diagnóstico por imágenes vemos ya lo que hemos repetido, hacer una ecografía FAS rápidamente o hacer una ecografía abdominal ya mucho más establecida. ¿Ya? La tomografía con reconstrucción, de acuerdo a la zona que tú estás viendo. Ahora los tomógrafos te hacen unos cortes mucho más chiquitos, ¿no? Y con una reconstrucción de acuerdo al órgano que tú quieras ver. Radiografías, algo puntual de repente para alguna zona, radiografías contrastadas también no se usan mucho, pero está indicado. Y las complicaciones, normalmente estos pacientes con trauma pueden hacer sepsis, pueden hacer hemorragia, pueden hacer shock, son tienen mucha tendencia a reoperaciones o en caso de grados extremos, el paciente puede fallecer. En cuanto a la patología obstructiva, ya, el tipo obstructivo, ¿no? Tenemos, igual, hay muchas zonas que pueden tener obstrucción de alguna parte, sobre todo del tubo de víscera hueca, ¿no? Vólvulo de intestino delgado, puedes tener bridas, puedes tener adherencias, puedes tener un hilio biliar, intususcepción, estenosis, vólvulo de intestino grueso, besoares, cuerpos extraños, hernias, tuberculosis, Crohn o tumores en general que también puede debutar como una obstrucción de alguna zona. Estos pacientes tienen un cuadro clínico de dolor, hay distensión abdominal, hay vómitos y hay ausencia de posiciones. Eso es la clínica básica, o sea, es lo más frecuente que pasa y lo más clásico en este tipo de pacientes. Hay algunos que no hacen mucha distensión abdominal, no hacen mucho vómito, pero puede ser. Los laboratorios, acá tenemos también los prequirúrgicos, ¿ya? Y sí tenemos que tener un AGA con electrolitos en este tipo de pacientes con obstrucción para ver el medio interno. Las imágenes, hay que pedir radiografías, obviamente. Hay clínica con radiografía, es sinónimo de obstrucción, no puedes solamente sospecharlo con lo que tú estás viendo, tienes que tener una imagen a la mano y hay que pedir las dos incidencias, radiografía de abdomen de cúbito echado, ¿ya? Y de pie, ¿ya? Entonces, con las radiografías puede que sea básico, suficiente para el diagnóstico, ¿ya? Pero a veces hay mucha duda o cuando tú quieres saber específicamente dónde está la zona de lesión, de repente con una tomografía te puede ayudar. No es lo normal que pidas una tomografía en un cuadro obstructivo, ¿ya? No es lo normal, poco frecuente. Y endoscopías tampoco, ¿ya? Pero los textos también te lo indican. Intentan hacer incluso descompresión endoscópica de algún tipo de obstrucción, ¿ya? Y las complicaciones, pues básicamente los pacientes entran en deshidratación, entran en sepsis, pueden hacer peritonitis por microperforación, entran a shock y pueden fallecer también, ¿ok? En cuanto a la patología de origen neoplásico, ya, entonces igual, no puedes tener un tumor desde arriba hasta abajo, desde el esófago, estómago, intestino delgado, de apéndice, de colon, recto, ano, hígado, vesícula, vía biliar, páncreas, partes blandas y demás. Estos pacientes tienen un cuadro clínico normalmente de malestar general, ¿no? Síndrome consuntivo de baja de peso y alguna tumoración que a veces es palpable, a veces no es palpable. Los laboratorios de estos pacientes igual son los prequirúrgicos, pero acá sí tenemos que pedir los marcadores tumorales ya con sospecha de acuerdo a la lesión tumoral que está viendo en qué órgano está abarcado, ¿no? Hay que pedir cómo está su reserva de proteínas, ¿no? Para ver si se va a hacer algún tipo de nutrición especial, si va a soportar la cirugía. Biopsia, todos los tumores que son electivos, tendrían que tener una biopsia previa, exceptuando el cáncer de páncreas. Todos los demás sí deberían tener una biopsia preoperatoria, ¿ya? Eso hay que tener en cuenta. Los diagnósticos por imágenes, ¿no? Hay que ver inicialmente una ecografía. Bueno, un tumor poco te va a servir, pero es el paso inicial.
Tomografía siempre con contraste, resonancia en algunos casos, sobre todo cuando es partes blandas, endoscopía, colonoscopía para hacer la biopsia y el diagnóstico también se puede hacer por un gastroenterólogo. Y las complicaciones de los pacientes con patología neoplásica, puede haber sangrado, puede haber perforación, puede haber obstrucción, puede haber metástasis y el paciente puede fallecer igual. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a la patología por zona anatómica, hay que tener en cuenta, esto tienen que tenerlo claro, repasar y buscar, hay otras más. Entonces, si tienes un dolor en el flanco derecho, ¿qué vas a pensar? Si tienes un dolor en el mesogastrio también, en el hipogastrio y demás. Generalmente, de los 9 cuadrantes que tenemos, pues mira, en el lado del hipocondrio derecho, más vas a pensar en cálculos biliares. En el epigastrio, más vas a pensar en una pancreatitis. En el hipocondrio izquierdo, puedes pensar en una úlcera. En la parte del flanco derecho, cálculos renales. En la parte del mesogastrio, una pancreatitis. En la parte del flanco izquierdo, una enfermedad inflamatoria. En la fosa ilíaca derecha, apendicitis. En la parte del mesogastrio, una enfermedad diverticular o infección urinaria. Y en la parte de fosa ilíaca izquierda, un problema de pared o enfermedad diverticular también. ¿Ya? Entonces, todo eso tienen que repasar y tener en cuenta. El diagnóstico de un abdomen agudo quirúrgico, o sea, tiene que ser un examen muy claro, muy minucioso, digámoslo así, ¿ya? Entonces hay que hacer un interrogatorio muy claro y el tiempo de enfermedad es básico, es importantísimo para nosotros en cirugía, hemos dicho, ¿ya? Entonces tienes que saber, digamos, encontrarle el tiempo de inicio de estos pacientes, porque muchos pacientes vienen confundidos, diciendo, pues sí, ¿sabe qué, doctor? Hace 3 semanas estoy con dolor, pero he estado tomando unas pastillas, me ha pasado, luego te cambian de sintomatología, me dicen, no, pero sí, desde hace 2 días que sí, estoy con mucho dolor intenso y ya no me calma, entonces tú vas viendo cuál es el tiempo real, ¿no? A veces te ponen 3, 4 fechas o no sabe el paciente darse cuenta de la sintomatología primordial por la cual está viniendo, eso también hay que saber desglosarlo, ¿ya? El tipo de dolor sí puede ser difuso, localizado, si tiene síntomas agregados, vómitos, anorexia, fiebre, si tiene algún antecedente es importante para nosotros, si tiene antecedentes quirúrgicos mucho más, consumo de medicamentos, si ha tomado algo para calmarse el dolor y demás, también es importante. En cuanto al examen físico, las funciones vitales ya las sabemos, frecuencia cardíaca, presión arterial, frecuencia respiratoria, saturación, temperatura. Hay que ver la fase, o sea, cómo está llegando el paciente, ¿ves? La actitud, si el paciente llega pues así con una fase cansada, dolorida, está medio doblado, apenas puede caminar, entonces tú desde que lo estás viendo entrar al consultorio, tú ya vas a sospechar de que es un paciente con mucha posibilidad de alguna intervención quirúrgica, ¿no? La posición, ves, cuando lo pides al paciente que se eche, no puede doblar las piernas, está con posición antálgica y demás, ¿ya? Maniobras que van a desencadenar el dolor cuando tosa, cuando se moviliza para un lado, para el otro lado, cuando lo eches en la camilla, cuando lo vuelves a parar y demás. Todo eso es importante en cirugía. Y los signos, ¿no? Ver si el paciente no está con palidez, con ictericia, con cianosis, con rubicundez, si tiene petequias, si tiene heridas, también parte inicial del examen físico. Entonces, el examen físico abdominal es lo más importante, ¿ya? Es la inspección, auscultación, palpación, percusión. En cuanto a la inspección, ¿ya? Tenemos que ver las características del abdomen. Hay abdómenes que son planos, excavados, deprimidos, la forma del mismo abdomen globuloso, batraciano, con muchas deformaciones por cirugías y demás. Entonces, todo eso hay que ver la característica de este abdomen, ¿no? Y orientar a una causa y el tipo de abdomen agudo que puedes tener, las cicatrices, alguna lesión de estigma y demás, ¿no? Todo eso hay que ver en la inspección. Luego la auscultación, ¿no? Los ruidos diarios pueden variar en cada patología. Entonces, si tienes un paciente con una obstrucción intestinal, vas a tener ruidos inicialmente, pues, medios disminuidos, luego normales, disminuidos, luego aumentados y luego ausentes, ¿no? Entonces, eso puede pasar. Hay que auscultar con calma cada cuadrante sin presionar mucho el estetoscopio, con mucho cuidado, y hay que ver los tipos de ruido, la intensidad y la duración que tiene. Normalmente tú vas a encontrar entre 7 a 8 movimientos peristálticos por minuto. Entonces, tendrías que quedarte a auscultar 1 minuto para ver si es que el ritmo intestinal, el movimiento intestinal del paciente está normal, alterado o bajo. La palpación, la tercera parte, es la parte más importante. O sea, palpar un abdomen es un arte. No es que llegas, el paciente se echa, le dices, ¿sabe qué, doctor? Me duele acá abajo en la parte derecha,
Entonces tú vas directamente, pum, lo aplastas con toda tu fuerza, le duele más al paciente y dice, no, es quirúrgico, es una apendicitis, como dicen los residentes, ¿no? Entonces no se trata de eso, hay que tener mucho cuidado, mucho tino para poder palpar a un paciente, ¿ya? Hay que distraer al paciente para que no esté concentrado en lo que te esté diciendo y tú vas examinando, ¿no? Hay que echarlo de manera correcta, con la cabecera siempre plana, no con la cabecera levantada, con los pies bien estirados, y se va a palpar con mucho cuidado al paciente, observar cómo está reaccionando de acuerdo a cada zona. Hay que manejar una palpación completa, ordenada. Yo siempre les digo, hay que empezar por la zona más alejada, donde siempre, perdón, de la zona más alejada de donde está sospechando el cuadro quirúrgico. Si el paciente está sospechando que es una apendicitis, entonces la fosa ilíaca derecha, empieza a examinar al otro extremo, empieza a examinar en el hipocondrio izquierdo. Luego va haciendo epigastrio, hipocondrio derecho, flanco izquierdo, mesogastrio, flanco derecho, fosa ilíaca izquierda, hipogastrio y al final, recién al final, en la fosa ilíaca derecha. ¿Ya? ¿Para qué? Para que le ayudes al paciente, le des confianza y tú también distingas el tipo de resistencia que pueda haber en cada zona, ¿no? Entonces es diferente palpar una parte blanda a una zona donde hay mucha contracción, entonces tú vas a ir distinguiendo la diferencia de resistencia o tipo de piel y tipo de resistencia muscular que puedes tener entre uno y otra zona. Entonces, la resistencia muscular involuntaria y la reacción peritoneal te van a dar el diagnóstico igualito de un abdomen agudo quirúrgico, sí o sí. De ahí que te entres a sala y puedes encontrar otra cosa, o de repente no encuentras nada, bueno, y eso es parte también dentro de las posibilidades de los diagnósticos diferenciales. Luego tenemos la percusión, ¿no? Que nos va a permitir detectar si hay líquido libre, timpanismo o matidez. Cuando tú percutes y hay un dolor, una percusión suave, también hay signos de irritación peritoneal. Estás percutiendo y hay mucha resistencia, mucho dolor en esa zona, mucha posibilidad de abdomen agudo quirúrgico. Ante una duda, el paciente se va a la sala de observación, ¿ya? Solo con hidratación. Le colocas un suero, no le pones analgésicos, no le pones antibióticos, no le pones nada, antieméticos, de repente por ahí una rantina en algunos casos, pero normalmente no le ponemos nada, y se reevalúa en 6 horas al paciente. O sea, en 6 horas lo vuelves a evaluar a tu paciente, un nuevo examen físico, y de ahí si quieres le puedes pedir un nuevo control de hemograma o una ecografía si es que te falta, o de acuerdo, pero el examen físico es lo más importante. Y los exámenes complementarios, ¿ya? Hay que pedir los prequirúrgicos, dependiendo si vas a pensar en otra patología, pues amilasa, lipasa, perfil hepático, sedimento urinario, si vas a hacer alguna paracentesis o demás, también, también hay que tener en cuenta eso, ¿ya? Estudios de imágenes, viendo algunos pacientes requieren sí una radiografía de tórax, una radiografía de abdomen, una ecografía, una tomografía, una resonancia, de acuerdo al caso que tú estás pensando. Entonces, lo más importante, les vuelvo a decir, es el examen físico. En cirugía, el diagnóstico siempre tiene que darse por un buen examen físico. Todo lo demás es complementario, la ecografía, laboratorios y demás, no te sirve al 100%. Te puede ayudar, pero muchas veces también te puede confundir. Así que lo mejor es examinar y palpar a nuestro paciente. Diagnóstico diferencial, ya lo hemos visto también, hay muchas causas de abdomen agudos, médicos o ginecológicos en este caso. En la parte de médicos ya lo hemos revisado en el cuadro, puedes también tener aparte agregado neumonía basal derecha, infarto de miocardio, salmonelosis, intoxicación alimentaria, alcohólica, pielonefritis. En causas de abdomen agudo ginecológico tienes 20, 30 diagnósticos si quieren ese lado, en la fosa ilíaca derecha, quiste de ovario, EPI, embarazo ectópico, endometriosis y demás que ustedes van a buscar. Hay un montón de diagnósticos diferenciales también. Entonces acá tenemos, por ejemplo, imágenes de pacientes que hemos entrado a sala, ¿no? Con un diagnóstico de abdomen agudo quirúrgico, no se sabía qué era exactamente. Acá se ve, por ejemplo, una apendicitis necrosada en la parte pélvica, en la parte baja, ¿no? No se lograba palpar el abdomen, no tenía signos de apendicitis porque estaba en la parte pélvica metido entre los genitales, entre el útero de la paciente. Acá hay otro paciente que entró igual con abdomen agudo quirúrgico y se encontró esto, un quiste atídico complicado, abscedado, ya con fibrina y adherencias hacia el diafragma en la parte alta. El paciente estaba con un debut de un proceso respiratorio, pareciendo neumonía, y al final recién se entró a sala pensando que era algo quirúrgico y era un quiste atídico totalmente complicado. Acá hay otro paciente igual con abdomen agudo quirúrgico que entró, se entró
Era un quiste intraabdominal con una fístula biliar complicada, ¿no? Con una peritonitis biliar porque el quiste había reventado y demás. Acá hay otra foto de un paciente con abdomen agudo quirúrgico, una obstrucción intestinal por un tumor estenosante de intestino delgado, ¿no? Entonces entras con sospecha de lo que no sabes exactamente qué es y en sala recién le encuentras el diagnóstico definitivo, que eso también se puede dar en alguno de los casos. Y en general el tratamiento de estos pacientes, pues bueno, es quirúrgico, como hemos dicho, dejarlo en NPO al paciente, colocar sonda nasogástrica dependiendo si va a usar o no, una buena hidratación, antibióticos profilácticos o terapéuticos cuando ya tienes un diagnóstico más claro, analgésicos porque va entre la sala el paciente más tranquilo, sonda Foley también en casi la mayoría de los casos, y control de funciones vitales, balance hídrico-electrolítico. Es una intervención quirúrgica de emergencia, el abdomen agudo quirúrgico, pero hay 5% de los pacientes que resultan de abdomen en blanco, o sea, lo que le llamamos el abdomen SAS, ¿no es cierto? Sin alteraciones significativas. También está dentro de lo normal, entras con sospecha de una apendicitis y encuentras de repente una EPI, un quiste de ovario torcido, una paniculitis, una mesenteritis, una adenitis mesentérica. Bueno, tú puedes tener, es dentro de lo normal, el 5% de diagnóstico erróneo. Y en general, cuando tienes un paciente con dolor abdominal agudo o crónico, hay que pedir exámenes y hay que hacer una buena evaluación. Si tiene criterios de irritación peritoneal, tienes que meterlo a sala, valorar qué tipo de cirugía le vas a hacer. Cuando hay duda diagnóstica, pues pides exámenes de imágenes, ecografía, tomografía, puede ser lavado peritoneal diagnóstico. Si no mejora ante la duda, va a sala. Y en casos ya que sí hay, no son criterios de urgencia, observación al paciente, si mejoría o no mejoría, si mejora el paciente, pues va a casa. Como muchos pacientes nos dejan en la emergencia, dicen, no, si esto es una apendicitis, ¿no? Entonces lo evalúas al paciente, el paciente está con hambre, está tranquilo, está sentado, no tiene dolor, quiere irse a su casa y nada. Entonces lo evalúas otra vez bien, si está con analgésicos, le quitas los analgésicos y después de eso lo vuelves a reevaluar y se va de alta si es que amerita o no. Y el seguimiento de evolución, cada cuadro va a tener un seguimiento específico, o sea, cada paciente es diferente, ¿no? Entonces, un manejo individualizado, por más de que operes 100 pacientes o 1000 pacientes con colecistitis, pues hay que tener un seguimiento especial para cada uno. El tratamiento va a ser según la enfermedad de base, hay que ver qué patología va a tener morbimortalidad, algunos tienen mucha más morbilidad, otros tienen más mortalidad y demás, si va a requerir una reoperación el paciente, si se va de alta, en qué tiempo, eso también es variado, si hay pacientes que se operan al día siguiente pueden irse de alta, otros que tienen que tener más seguimiento, más control, o el paciente va mal y pueden fallecer, dentro de las estadísticas normales de un cuadro de un abdomen agudo quirúrgico. Ok. Eso es todo de esta parte. A ver, chicos, ¿alguna duda, comentarios? ¿Alguien? ¿Alguien tiene alguna duda, comentario, chicos? Ya. Ok, bueno, si no hay si no hay más dudas, bueno, ya terminamos esta primera parte, bueno, esta penúltima clase, mejor dicho, ¿ya? Entonces han visto el manejo de un paciente politraumatizado y un paciente con abdomen agudo quirúrgico, qué tenemos que hacer, ¿ya? ¿Qué hay que hacer cuando nos toque evaluar un tipo de pacientes de esta característica? Pensar, tranquilizarse sobre todo, no desesperarse, ¿ya? Es lo más importante. Si ves un paciente que está muy grave, muy crítico, respiras, te relajas un rato y actúas rápidamente. O sea, no, si tú te desesperas, empiezas a hacer una cosa, otra cosa, o quieres ver a este paciente y luego te vas a ver al otro paciente sin haber terminado y demás, entonces salen mal las cosas. ¿Ya? Hay que tener algo bien organizado y algo bien pausado para poder hacer las cosas correctamente. Ok, listo chicos, si no hay más, la siguiente semana terminamos la parte teórica de esta primera unidad. Nos toca la siguiente, trauma abdominal y shock, y con eso culminamos. Ok, listo, estamos en contacto, cuídense. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias.